De seguro, muchos de ustedes deben de conocer a La Llorona. Un alma en pena que por una traición, ahogó que hijos, y ahora vaga por todo el mundo buscando a sus hijos con su horrible lamento. Muchos dicen que es una simple leyenda urbana, que se originó en el año 1540. Pero ¿y si te dijera que yo tuve la mala suerte de toparme con La Llorona, e incluso, fui una de las víctimas de aquella alma en pena? El día 3 de noviembre del 2024, yo me encontraba haciendo mi rutina, me arreglé para ir al gym, después de terminar mi rutina, me arreglé para ir a la universidad, y comencé a exponer. Después de la exposición, comenzamos a tener clases normales, después de las clases, tuvimos nuestra hora de descanso, mis amigos Carlos, Arturo y yo, nos fuimos a la cafetería. Compramos nuestra comida y nos sentamos, los tres comenzamos a platicar sobre cosas de la universidad, hasta que llega nuestra amiga Dafne, pero con una cara de preocupación. Yo le pregunté que qué tenía, y ella nos mostró las noticias desde su teléfono, nos dijo que era importante. Los tres vimos las noticias, en las noticias dijeron que 4 estudiantes, de la universidad en la que voy, fueron encontrados ahogados en un bosque, pero que no han podido hallar con el responsable. Nosotros nos quedamos sorprendidos por la noticia, ya que como lo dije, se trataba de 4 compañeros de la universidad donde yo estudio. A las 6 de la tarde, nos tocó salir de la universidad, a esa hora salimos, todos nos fuimos. Yo me iba hacia mi departamento, pero antes de llegar, me detuve por un momento, en unas cuadras estaba aquel bosque donde encontraron a los 4 estudiantes de la universidad. La curiosidad de saber qué había en aquel bosque era grande, pero decidí no entrar, me fui a mi departamento, y me fui a dormir. En medio de la noche, soñé algo muy cabrón. Soñé que yo estaba en aquel bosque, estaba caminando, pero de repente comencé a escuchar un lamento, que al escuchar ese lamento, me fui la vuelta y logré ver una figura con un vestido de novia, y poco a poco se iba acercando a mí. Hasta que desperté de forma exaltada, y bajé a la cocina por un vaso de agua. Con eso me quitó lo exaltado, y me volví a dormir. Al día siguiente, desperté, y volví a ir a la universidad, ya que nos darían las guías para los exámenes, para pasar al siguiente año de la universidad. Llegué y me senté en mi lugar, y mis compañeros y yo, esperamos mañana primera clase. La maestra llegó y nos dio los buenos días. Antes de que diera la clase, la directora entró a nuestro salón a darnos una noticia. Nos dijo que 5 compañeros del otro salón fueron encontrados muertos y ahogados en ese mismo bosque, y que tengamos mucho cuidado, y que no entremos a ese bosque. Mis compañeros y yo nos quedamos impactados, como que más compañeros fueron encontrados muertos en ese bosque. ¿Qué es lo que provoca la muerte de mis compromisos? Tenía muchas dudas en la cabeza. Acabando las clases, me fui a mi departamento, y me fui a dormir. Al día siguiente no había escuela, puesto a que era sábado. Estaba almorzando, hasta que de repente, tocaron mi puerta, yo fui a abrirla, y me sorprendí por ver quién era. Era mi gran amigo, Juan Ignacio. Me alegré por verlo, ya que no lo volví a ver desde que salimos de la preparatoria, y cada quien estudió en universidades diferentes. Juan me saludó, y me dijo que quería hablar conmigo, que era algo muy importante. Yo le dije que sí, y nos fuimos al parque que solíamos ir, y que le puso como nombre, Juan Gimnasio. Llegamos a ese lugar y nos sentamos en una de las bancas. Yo le dije a Juan que era de lo que quería hablar conmigo. Juan dio un suspiro y me dijo lo siguiente. Bueno, Tlacoyudo, la razón por la cual quise que vinieras, es porque he visto lo de las desapariciones de tus compañeros de la universidad en la que estás. Te preguntarás por qué menciono este tema, y es porque yo sé quién provoca todas esas desapariciones y muertes, es un alma en pena conocida como La Llorona. La Llorona era una mujer muy hermosa, que con solo su belleza, volvía locos a los hombres, hasta que se enamoró de un campesino, pero este la dejó por otra mujer. Así que para cobrar venganza, La Llorona mató a sus hijos ahogándolos. Al ver lo que hizo se arrepintió, y los del pueblo, la maldijeron, y se quitó la vida. Desde entonces, La Llorona vaga por todos lados, buscando a sus hijos, por eso mata a la gente ahogándolos en ese bosque, sin importar si son adultos. Te preguntarás cómo es que sé esto. Pues yo fui una de las víctimas de La Llorona, y Valbuena igual.
Pero él se quedó para enfrentar a la Llorona, y yo pude escapar, no sé qué pasó con él. Por eso te pido que no entres a ese bosque, ya que es muy peligroso, y no quiero que te pase nada. Yo me quedé sorprendido por lo que me contó Juan, y le dije que no se preocupara, que no iría a ese bosque. Después, me despedí de Juan, ya que él tenía que hacer unas cosas. Me fui de Juan gimnasio, me quedé muy pensativo en lo que Juan me había dicho. Llegué a mi departamento, y me fui a dormir. Al día siguiente me levanté para ir a la universidad. Al llegar vi a la directora fuera de la universidad, con 2 policías. Yo pregunté que qué pasaba, a lo que la directora me dijo, que de nuevo, han habido casos que han encontrado más compañeros muertos ahogados en el bosque. En eso, yo me quedé pensando lo que Juan me había dicho, cómo era posible que más compañeros de la universidad murieran, que no hayan podido encontrar al responsable, que si de verdad existía esa alma en pena, que me había contado Juan, tenía bastantes dudas en mi cabeza. Sin respuestas, la directora me dijo que me fuera a mi casa, que hoy no habría clases, así que me fui a mi departamento. Pero antes de regresar a mi departamento, me detuve por un momento. Al lado mío, estaba aquel bosque, donde mis compañeros murieron. Por un momento se me vino a la mente, la curiosidad, por saber qué había en aquel bosque, qué era lo que provoca la muerte de mis compañeros, y qué había en aquel bosque, y quise entrar en aquel bosque, pero algo me detenía. Juan me había dicho que no entrara, pero la duda era más grande. No tenía de otra, tenía que investigar qué era lo que provocaba la muerte de mis compañeros, así que al día siguiente iría en aquel bosque, para ver qué era lo que provocaba la desaparición de mis compañeros, y también si esa tal Llorona existía. Así que llegué a mi departamento, y puse mi alarma a las 2 de la mañana y me fui a dormir. Mi alarma sonó, me desperté a la hora indicada. Así que preparé todo, para ir en aquel bosque. Antes de irme, llevé un bat de béisbol por seguridad. Hasta que empecé a escuchar un lamento de una mujer que decía lo siguiente. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Yo me fijé por la ventana, pero solo pude ver a alguien de color blanco, el cual se dirigía en aquel bosque. Yo salí rápidamente de mi departamento, y fui rápido a aquel bosque. El bosque estaba cerrado, pero por suerte, pude entrar con un truco. Al estar dentro del bosque, saqué una linterna, y comencé a investigar el bosque. Al alumbrar el bosque, comencé a ver los cuerpos de mis compañeros de la universidad. Unos estaban ahogados, y otros estaban muertos con la cara pálida. Lo que me puso en shock, fue que entre los cadáveres de mis compañeros, estaba el cuerpo de Balbuena, el mejor amigo de Juan. Yo la neta me puse mal de que Balbuena haya muerto, a pesar de que lo vi solo una vez, y de que hablé muy poco con él. Debo admitir que Balbuena me cayó bien, y era un buen muchacho. Seguí mi camino por el bosque, y volví a investigar con la linterna. En medio de la investigación comencé a sentir que alguien me observaba. Al darme la vuelta con linterna en mano, pero no había nadie. Al ver que no había nadie, decidí irme del bosque. Cuando ya estaba casi cerca de la salida, comencé a escuchar un lamento que decía: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! Al escuchar ese lamento, me tapé los oídos, ya que ese lamento era muy fuerte e insoportable. Como cuando le suben el volumen de la música de una bocina, me dirigí hacia donde provenía el lamento, pero el lamento se escuchaba cada vez más fuerte y aterrador. Al apuntar la linterna, pude ver algo que me dejó aterrado, y no lo olvidaré jamás. Estaba una mujer con vestido blanco de novia, con un pelo blanco, con un rostro cadavérico, y unas garras. Esa mujer era la misma que vi en mis sueños, y que Juan me contó. La Llorona me vio y comenzó a soltar ese lamento mientras se dirigía a mí para atacarme. Yo reaccioné y me fui del bosque, pero la Llorona me perseguía. Cuando ya estaba cerca de la salida del bosque, me caí y me lastimé el pie. Yo comencé a arrastrarme hacia la salida, sentí que me agarraron los pies, era la Llorona que me llevó a un lago y me comenzó a ahogar. Yo logré zafarme y con el pie lastimado pude irme del lugar y me escondí en un árbol. Me dolía mucho el pie, así que decidí marcarle a mi amigo Juan. Por suerte Juan me contestó y me preguntó que qué había pasado.
Yo le dije que al bosque, ya que la Llorona me estaba persiguiendo. Juan me dijo que iría en unos 10 minutos, así que decidí esperar. Pero el lamento de la Llorona era cada vez más alto y más traumático. La Llorona me encontró, cuando yo estaba a punto de correr, la Llorona me soltó un garrazo y me volvió a ahogar. Pero lo hizo con mucha más fuerza. Pensé, este es mi final, y creí que iba a morir. Hasta que alguien me saca del agua, era Juan, que había llegado, e hizo lo posible para que yo pudiera reaccionar. Por suerte pude reaccionar, ambos decidimos escapar del bosque, pero la Llorona nos bloqueó el camino. Por suerte llevé un arma, pero eso no sirvió de nada, llamamos a la policía y corrimos por todos lados. La policía dijo que llegaría en 20 minutos, así que Juan me dijo que no habría de otra, teníamos que enfrentarnos a la Llorona. Salimos de nuestro escondite, y nos enfrentamos a la Llorona. La policía llegó y vieron a la Llorona, la policía comenzó a dispararle a la Llorona, pero la Llorona asesinó a los policías, la Llorona me vio, y se acercó a mí, ya era mi fin, y no tenía otra opción. Pero en eso, la Llorona es atravesada, con una cruz. La Llorona soltó un rugido, y se desvaneció. Juan había vencido a la Llorona. Esta pesadilla, por fin terminó, los policías que sobrevivieron, nos ayudaron. Juan comenzó a llorar por Balbuena, nunca había visto a Juan llorando. A pesar de que casi nunca conviví con Balbuena, y que a veces me caía mal, y Juan hablaba más con él que conmigo, se entiende que era el mejor amigo de Juan. Le dije a Juan que lo sentía mucho. Pasaron los meses desde que pasó toda esta pesadilla, el bosque ha sido clausurado, y entré a una nueva escuela con Juan, les contamos todo a nuestros amigos, y ellos nos vieron como unos sobrevivientes a la Llorona. Le agradecí a Juan de que me haya salvado, ya que si no hubiera sido por él, yo ya estaría muerto. Juan igual me agradeció, porque pudo vengar a su mejor amigo Balbuena. Si tú algún llegas a pasar por lo mismo que pasamos nosotros, salva tu vida antes de que la Llorona te asesine.